entre el gasto rechazado y el no necesario? No sale la que es con el 40. ¿Cómo? ¿En el gasto rechazado se va con el 40? ¿No sale? La base que la PPT que viene en continuación. Ya. ¿Ya? Entonces, el gasto no necesario, como el impuesto a la renta, va a pagar el 27%, ¿cierto? Y el gasto rechazado va a pagar el 40% u otro impuesto distinto al 27, distinto al 40%. ¿Ya? Por eso dice otro impuesto. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando usted me diga gasto rechazado, me va a dar a entender que ese gasto no paga el 27%, sino que paga otro impuesto. Y cuando me diga gasto no necesario, va a ser un gasto que paga el 27%. ¿Ya? Por eso es importante la clasificación o la diferenciación conceptual. Y los gastos rechazados, ¿cierto?, están establecidos en el artículo 21 de la Ley de la Renta. Por eso es importante el 21 en la determinación de la renta líquida disponible. ¿La cambian? Entonces, un tipo de gasto rechazado, ¿cierto?, establecido en el inciso primero del artículo 21 va a ser aquel que sea un gasto no necesario para producir la renta y que sea un desembolso efectivo y que no tenga respaldo. ¿Se entiende? Entonces, para que sea gasto rechazado, tiene que cumplir esas dos o tres características. El gasto rechazado nunca es un gasto necesario, pero además es un desembolso efectivo y que no tiene respaldo. Por tanto, una estimación de un gasto podría ser, siendo un gasto no necesario, una estimación de un gasto, ¿podría ser gasto rechazado? ¿Sí o no? ¿Una estimación de un gasto? Sí. ¿Podría ser un gasto rechazado? Porque no tiene respaldo. Pero tiene que además ser, No hay un antecedente. En efectivo. tiene que haber un desembolso. Entonces, la estimación del gasto puede que no tenga respaldo, pero nunca es un desembolso efectivo porque es una estimación. ¿Se entiende? ¿No es lo mismo que el gasto diferido? ¿A qué te refieres con un gasto diferido? Que sea el futuro. ¿Ya? Entonces, él cumple la misma función que el... Es que el gasto diferido podría ser aceptado o no aceptado, Porque podría ser malo. porque podría ser necesario para producir la renta. Ah, ok. Ah. ¿Puede repetirlo de un gasto? La estimación de un gasto. Bien. La estimación de un gasto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que las estimaciones globales nunca van a ser un gasto aceptado? Las estimaciones globales de un gasto nunca van a ser aceptadas tributariamente, ¿cierto? Por tanto, ¿por qué no cumplen con el 31? Una estimación de un gasto global no cumple y no va a cumplir nunca con el artículo 31. Por tanto, sí o sí va a ser un gasto no necesario para producir la renta. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Ahora, como le agregué este pelito a la sopa, se tienen que preguntar, ¿ese gasto que no es necesario para producir la renta, además es rechazado? Depende, ¿cierto? Para que sea rechazado tiene que cumplir dos características: ser un desembolso efectivo y no tener respaldo. ¿Ya? La estimación de un gasto, una estimación global de un gasto, puede que no tenga respaldo, ¿cierto?
Pero la estimación es un desembolso. ¿Me sale plata del banco? No. Por tanto, la estimación de un gasto nunca va a ser un gasto rechazado. Por tanto, va a pagar el 27 y no va a pagar el 40. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo les adelanto que la amortización de un intangible es un gasto no necesario para producir la renta de acuerdo al 31 número 5. Dígame, la amortización de un intangible, gasto no necesario, ¿es además un gasto rechazado? ¿Sí o no? ¿La amortización de un intangible implica un flujo de dinero? La amortización, la depreciación Son lo mismo, por no genera un movimiento de banco. Por tanto, al no generar un movimiento en el banco, ¿es un gasto rechazado? Sí. No. Como... Por eso, Pero si dijo que si no generaba un flujo de movimiento... no es rechazado de efectivo. Por eso, para que sea rechazado, tiene que cumplir las dos características: desembolso o flujo efectivo y no tener respaldo. No entiendo. ¿Ya? ¿A qué habla con el respaldo? Que no tenga una factura, una boleta o un contrato. Yo Ah. voy a comprar una negocio y compro, no sé, mercadería. Por eso. Y Por ejemplo, no me dan ni factura eso ni sería- boleta, eso pero sería- sí tengo desembolso de dinero. Ese sería un gasto Exactamente. rechazado. Exacto. Porque hay flujo, hay desembolso y no hay respaldo. Ese es un gasto rechazado. Ese es un gasto rechazado. Contrario sería que me dieran la boleta y ahí sería un gasto. Podría ser un gasto no necesario o aceptado. ¿Se entiende? Profe, yo un ejemplo de eso, un gasto rechazado. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la clase anterior le hablé de cuando el jefe de recursos humanos compraba globos? Sí. Perfecto. La compra de globos es necesaria para producir la renta. No, Depende del giro. Tampoco. No aporta, pero no ayuda a generar renta. ¿Y si un circo? O sea, yo voy a eso. ¿Qué puede ser? Pero por eso, pero me refiero a una empresa comercial. Ah, de ya, servicio. ya. No me estoy refiriendo, porque si no podría decir, no sé, cualquier cosa, una discoteca. Claro. No, es muy, pero por eso voy al hecho de que entiendan que Una oficina. es, Ya. ¿cierto? En una oficina se compran globos. Por tanto, ¿la compra de globos en la oficina es necesaria? No. Perfecto. No es necesario. ¿Cierto? ¿Es un desembolso efectivo? Sí. Sí. Entonces es un gasto no necesario para producir la renta, ¿cierto? Cierto. Amén. Entonces, la compra de globos es un desembolso efectivo y es un gasto no necesario. Entonces, si tengo la factura de esa compra, paga el 27%. Si no tengo la factura de esa compra, paga el 40%. Pero sí, respaldo. Porque no tiene respaldo. Entonces la diferencia la va a hacer, habiendo desembolso, tiene o no tiene el respaldo, la factura, ¿cierto? Ese es un ejemplo. O sea que si en una caja chica se pierde esa boleta, Es rechazado, paga el 40%. ¿qué? Generalmente se compran esas cajas chicas, esas cuestiones. Rechazado para 40 y aceptado 20. No, pues la compra de globos nunca es aceptada. No sé si puede en ese caso de que se le pierde la boleta y un gasto aceptado. No, pues ahí, por eso. No, porque no es necesario. Exacto. Primero tienen que calificar como si es necesario o no es necesario. La primera pregunta. Y la segunda pregunta es rechazado o no rechazado. Y ahí sí es necesario. Ya se Y no tengo respaldo. Por eso. Ese es el
Por eso, es que si tú me estás diciendo, ahí tú me estás diciendo 7 días de noche. Al no tener respaldo, nunca va a ser necesario. Porque para que sea necesario tiene que tener respaldo. Con los requisitos. En las características. Eso. Por ejemplo, acá. Esto es un gasto aceptado. Y dentro de las características habla de respaldo. Entonces, si tú me dices que no tiene respaldo, nunca va a ser un gasto necesario, porque para que sea necesario, dentro de todo, tiene que tener respaldo. ¿Sí o sí? Si tiene que tener tres, Todo. si tiene una ya no es necesario. Exactamente. Tiene que estar. Todo para que sea tributario o aceptado. Por tanto, cuando analizo gastos rechazados, para saber si paga el 40% o no, ya sé que es no necesario. Porque esa es la primera pregunta del checklist. ¿Es necesario o no? Ah, no es necesario. ¿Es desembolso? ¿Está respaldado? Y ahí recién le aplico el 40% o el 27%. Pero siempre es no necesario. Pero el fondo va a depender siempre de que si es respaldado o no. Exacto. Por tanto, todos los gastos rechazados son siempre no necesarios. Porque si no es... Esa es una primicia. ¿Ya? Todos los gastos rechazados son siempre no necesarios. ¿Ya? Pero no todos los gastos no necesarios son rechazados. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Perfecto. Anote el 21. Anote eso. Todos los gastos rechazados son siempre no necesarios. Pero no todos los gastos no necesarios son siempre rechazados. ¿Lo puedes decir también? De nuevo, perfecto. Todos los gastos rechazados del 21 son siempre no necesarios. Nunca cumplen con el artículo 31. ¿Ya? Y los gastos no necesarios no siempre son rechazados. Uno incluye el otro y el otro no incluye al otro. ¿Se entiende? Profesor, y por lo que dependíamos solamente del documento en el fondo, cuando no son de reembolso. ¿Lo digo de nuevo? ¿Lo digo de nuevo? Ya. Los gastos rechazados son siempre no necesarios. ¿Ya? Y los gastos no necesarios no siempre son rechazados. Porque si tuvieran un desembolso de efectivo, ahí se podría hacer No necesariamente. No mezcles. A ver, es que si un gasto no necesario dice que no son siempre rechazados, Exacto. en qué caso un gasto no necesario sería no. Lo tienes que preguntar al revés. ¿Cuándo el gasto necesario, o sea, cuándo el gasto no necesario es rechazado? Ya, en ese caso. ¿Cuándo? Cuando es un desembolso efectivo y no tiene respaldo. ¿Ya? Por tanto, Un gasto si necesario estoy analizando... rechazado, un gasto necesario rechazado, Por eso te digo, los gastos rechazados son siempre no necesarios. Entonces no me mezcles las peras con las manzanas. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos analizando el artículo 21 de los gastos rechazados, el artículo 31 lo tengo que dar por hecho. ¿Se entiende? Entonces cuando este está ok, ¿cierto? Este siempre está ok. Si está en el 21, aplica el 31. Pero si está en el 31, no siempre aplica el 21. Esa es la diferencia.
la tributación del 40%, ¿cierto? Que es este gasto no necesario, que es un desembolso efectivo y no tiene respaldo, está establecido en el inciso primero del artículo 21. ¿Ya? ¿Cuál es el gasto rechazado? El gasto rechazado. 21, gasto rechazado. No, pero es cuando tiene desembolso pero no tiene respaldo. Exacto. Ya. Gasto rechazado. Y el no aceptado siempre. Y tenemos el gasto rechazado del artículo 21, inciso tercero, que me dice que el gasto es un desembolso efectivo, no es aceptado y tiene respaldo, pero está asociado al propietario de la empresa o a un familiar. ¿Se entiende la diferencia? Hay un gasto rechazado, que el gasto rechazado sí o sí es desembolso efectivo, pero este gasto rechazado sí tiene respaldo. Por tanto, al tener respaldo no paga el 40%, porque tiene respaldo, pero al estar asociado al propietario de la empresa paga global complementario más 10%. ¿Ya? Por tanto, ¿cuántos tipos de gastos rechazados tenemos? Dos. El del 40%, desembolso efectivo no necesario, sin respaldo, y el de global complementario más 10%, que es el desembolso efectivo con respaldo, pero asociado al socio o al accionista. ¿Ya? Ejemplo. La empresa le paga la colegiatura del liceo al hijo del socio. ¿Ese pago es necesario para producir la renta? No. ¿Es un desembolso efectivo? Sí. ¿Tiene respaldo? Sí. Porque el colegio le da el respaldo. Pero está asociado ¿a qué? Al socio. Porque le están pagando la colegiatura del hijo. Por tanto, es rechazado. Pero no paga el 40%, sino que no. Paga global complementario más 10% de una tasa adicional. ¿Cierto? Eso porque tiene respaldo, ¿cierto? Exacto. Pero está asociado al propietario de la empresa. Recuerda que el colegio te va a entregar el respaldo, te va a entregar una boleta, te va a entregar una factura, ¿cierto? Veámoslo ahora de forma gráfica. Perfecto. Bajo ese término igual, por ejemplo, ¿De qué? por ejemplo, bajo ese mismo ejemplo, por ejemplo, si le pagan la carrera a un trabajador, ¿sería como entraría en esta categoría? No, porque eso sería un gasto necesario. Para generar renta. Porque en el sentido de que el pagarle la carrera o una especialización a un trabajador lo va a especializar y va a poder adquirir y aplicar esos conocimientos en la misma empresa. Por tanto, sería necesario de acuerdo al artículo 31. Por ejemplo, o sea, espera un poquito. Para darle de la vuelta a lo que decís tú. Tú tenías una empresa de asesoría, ¿cierto? Y si le pagáis un diplomado en tributaria a un trabajador, gasto necesario. Si le pagáis un curso de cocina, gasto rechazado. ¿Se entiende? Exactamente. Ahí está la diferencia. En la lógica, la empresa nunca le va a pagar un curso que no tenga que ver con el giro. No es una fundación, ¿cierto? Es una empresa. Por tanto, ahí sí sería necesario, porque en el entendido que le estáis pagando por algo que él después, oye, yo te pagué, de hecho, a mí Lara me pagó el magíster y me amarró 2 años. Te hace firmar un documento donde dicen, oye, ya lo que aprendiste, aplícalo. ¿Cachai? Entonces es un gasto necesario. Ya, para que lo veamos de forma gráfica. ¿Se acuerdan de esta renta líquida? Que la vimos simplecita. Ahora, ¿qué es lo que le hacemos? Le agregamos los gastos rechazados del 21.
¿Ya? Profesor, ¿esto está en el aula? No, va a estar en el algún día. Esperemos que antes de que termine esa, ¿cierto? Pero lo más importante es la clase, lo que estamos viviendo Es ahora, fácil. es el presente. Sí, es para seguir la clase. Valor presente. Eso. Puede que yo me muera mañana y no alcanzo a subir nada, No, diga. porque puede ser. Súmala. Ya. ¿Qué es lo importante? Que el gasto rechazado, al no ser necesario y estar contabilizado, sí o sí se agrega. ¿Ya? Porque antes de ser rechazado es no necesario. Por tanto, lo tengo que agregar. Si está agregado, ¿qué impuesto está pagando? El 27. Ah, o sea, si yo agrego el gasto rechazado, lo sumo al resultado del balance y lo estoy haciendo pagar el 27. Pero tiene que pagar ¿qué impuesto? Primera. No, el gasto rechazado. Ah, claro, complementar. Global complementario si es del inciso tercero o del 40% si es del inciso primero. Por tanto, como está agregado, para que no pague el 27, ¿qué tengo que hacer? Deducirlo, restarlo. Por tanto, el gasto sin respaldo, como dice pagos, es un desembolso efectivo sin respaldo, por tanto es un gasto del 21. Lo estoy agregando y lo deduzco. El mismo concepto y el mismo monto. Por tanto, aquí lo hago pagar el 27 y aquí no lo hago pagar el 27. ¿Se entiende? El gasto rechazado, como no es necesario, siempre se tiene que agregar. Y para que no pague el 27 se tiene que deducir. ¿Ya? Y como paga el 40%, ¿cierto? Tengo que determinar una base del impuesto del 40%. ¿Cuál era la base? 832 por el 40 me debería dar más o menos 332.000 pesos. Porque lo tengo que hacer tributar con el 40%, por tanto hago la base y determino el impuesto. ¿Ya? Tengo también un gasto rechazado, pero este es, como dice colegiatura del hijo de la socia, es un gasto rechazado del inciso 3. tercero. Para el 10. Paga 10 más global. Por tanto, como lo tuve que agregar para que no pague el 27, lo agrego y lo deduzco, ¿cierto? Y determino la base del artículo 21 del inciso primero, perdón, inciso tercero, que serían los 3 millones de pesos. ¿Ya? ¿Por qué el del inciso tercero no tiene tasa? No se me imagina. ¿No? Recuerden que el impuesto global complementario tiene tasas progresivas que va del 0 al 40. Por tanto, y acumula todas las rentas de la socia. No sabemos en qué tramo está la socia. Por tanto, no sabemos si paga global 0, 4, 13,5 o 35%. Por eso no tiene tasa. En cambio, cuando paga el 40%, es una tasa proporcional. Por tanto, siempre va a ser 40. ¿Ya? Entonces, eventualmente, si la socia está en el primer tramo, ¿qué impuesto global complementario paga? 0. Solamente paga el monto adicional del 10%, que sería 300 lucas. 30. No. 3 millones. 300.000. 300 lucas. El 10% de 3 millones. Ah, no, Por eso. Eso es el 10%. Entonces paga el global. Pero si el global está en el tramo exento, paga el global 0. Solamente va a pagar el recargo del 10%, que en este caso son 300 luquitas.
¿A qué hora termina la clase? Ahora. A las Ah, ya, pero... a las 9:30. Bueno, No, 10 para las 10. 10 para el 10. ¿Tienen que irse? Sí. Ya.